Buenas noches, profesor. El día de hoy mi grupo y yo expondremos sobre la reforma agraria en el Perú. ¿Fue beneficiosa o no desde una perspectiva política, económica y social? Mi grupo está compuesto por Sandra Isabel, Francia Luján, Eliana Belén Tapia Chuqui, Lucero Marvivian Quispe Jiménez y mi nombre es Ana María Manco Cabanillas. La reforma agraria constituye uno de los procesos más trascendentales y debatidos de la historia contemporánea del Perú, implementada por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas bajo el liderazgo de Juan Velasco Alvarado, a partir de 1969. Esta medida surgió en un contexto caracterizado por una profunda desigualdad en la distribución de la tierra, donde gran parte de las áreas agrícolas se encontraba a manos de un reducido grupo de terratenientes, mientras miles de campesinos permanecían excluidos de la propiedad y de los beneficios del desarrollo económico. Frente a esta realidad, el Estado impulsó una transformación estructural que buscaba modificar las relaciones de poder en el campo, promover una mayor justicia social e incorporar a los sectores rurales al proceso de desarrollo nacional. Sin embargo, a más de 5 décadas de su aplicación, los efectos de la reforma agraria continúan siendo objetivo de controversia. Mientras algunos autores destacan su contribución a la eliminación del sistema hacendario y el reconocimiento de los derechos de los campesinos, otros cuestionan sus resultados económicos y su impacto en la productividad agrícola. En este sentido, surge la siguiente pregunta controversial. ¿Fue beneficiosa o no la reforma agraria del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas desde un punto de vista político, económico y social? Consideramos que sí fue beneficiosa, ya que permitió reducir desigualdades históricas, debilitó estructuras de poder excluyentes y promovió cambios significativos en la participación social y política de la población campesina, cuyos efectos trascendieron en ámbitos agrario y marcaron el desarrollo del país en las décadas A dar posteriores. a conocer y explicar un poco de los aspectos y las consecuencias sociales de la reforma agraria y por qué considero que fue muy beneficiosa para la sociedad. Antes de la reforma agraria que ocurrió en 1969, la mayoría de las tierras agrícolas estaban en manos de unos muy pocos hacendados y en cambio millones de campesinos trabajaban esas mismas tierras sin ser propietarios y en condiciones de desigualdad. Por esta razón fue que en 1969, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se llevó a cabo la reforma agraria. Y se preguntarán con qué objetivo Juan Velasco Alvarado hizo la reforma agraria. Bueno, durante ese gobierno se realizó la reforma agraria con el único objetivo de cambiar la situación que había en esa época y mejorar las condiciones de vida que tenían los campesinos, que era fatal. Desde mi punto de vista, uno de los principales beneficios fue la reducción de desigualdades que existían desde ya hacía muchísimos años. Gracias a esta reforma agraria, los campesinos obtuvieron un mayor reconocimiento de sus derechos y su importancia dentro de la sociedad. Además, gracias a esto, muchas familias pudieron participar de varias actividades agrícolas y dejaron de depender completamente de las personas que tenían mayor poder en aquella época. También las comunidades campesinas e indígenas lograron una mayor visibilidad y un mayor reconocimiento en el aspecto social. Otro aspecto positivo que trajo la reforma fue que disminuyó el poder que tenían los hacendados sobre la vida de los campesinos, que en este caso serían los trabajadores rurales. Esto representó un gran avance a una sociedad más justa, donde más personas podían acceder a oportunidades que antes los hacendados lo tenían limitado a solo personas que tenían el poder y no a los campesinos que trabajaban esas tierras, sus propias tierras de los hacendados, que no tenían el poder ni tampoco era de ellos. Eh, Mi grupo y yo consideramos, y para concluir, que la reforma agraria que se realizó durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado fue muy beneficiosa desde el punto de vista social, ya que promovió la justicia social, fortaleció los derechos de los campesinos, dando a conocer que los campesinos también tenían los mismos derechos que los que tenían el poder, que vendrían a ser los hacendados, y contribuyó a la reducción de la desigualdad en el campo peruano. Y bueno, aunque la reforma agraria no fue perfecta, devolvió la dignidad y abrió campo a muchas más oportunidades a miles de campesinos que durante décadas habían sido excluidos del desarrollo del país. Gracias. Ahora le doy el pase a mi compañera. Ahora, ¿de qué trataba la reforma agraria en el aspecto económico? Este se daba más que todo por la expropiación de las tierras a través de de bonos que se entregaban a los propietarios y esos se podían reclamar después de unos años o también podrían ser reinvertidos en otro tipo de mercado. Ahora,
¿Cómo se quería acercar las tierras hacia los campesinos? Esto se hacía mediante corporativas que al mismo tiempo estaban debajo del Estado. Es decir, que el campesino tenía acceso totalmente directo a las tierras y no era 100% propietario de estas porque no las podían vender, todavía no eran parte del Estado. Y bueno, con esta idea, ¿por qué se critica tanto el aspecto económico? Bueno, por muchas razones. Primera, porque se llega a decir que es incoherente y contradictorio. Fernando Elgren llega a decir esto porque él explica que por un lado el modelo económico era pro industria, pro financiamiento a la exportación del agropecuario aquí en el Perú, pero por otro lado también se daba financiamiento a aquellas importaciones que devaluaban el precio de los productos que se querían exportar. Asimismo, se juzgó mucho el hecho de que no fue totalmente planeado, porque muchas haciendas aquí ya tenían un modelo que necesitaba unos pequeños cambios en el aspecto económico para poder funcionar y ser más productivas de lo que ya eran. Pero otras haciendas sí necesitaban una reforma de este tipo. Pero como no fue un proceso indiscriminado, no se tomó varias haciendas sin tomar en cuenta si realmente eran productivas económicamente o no, entonces se juzga mucho el hecho de que no fue planeado. Por otro lado, no fue algo, el proceso de las corporativas no fue algo realmente trascendente, sino que después de unos años estas corporativas dejaron de recibir financiamientos por diferentes aspectos, porque, bueno, principalmente porque el Estado no tenía suficiente para financiar las corporativas, entonces dejaron de existir y finalmente fueron decayendo. Pero no todo es aspectos negativos. Es más, Pedro Franklin llega a decir que sí hubo un crecimiento en las exportaciones agropecuarias en el Perú entre 1968 y 1965. Pasó de un 2,3 a un 2,5% anual. Y asimismo fue un gran intento de repartir las riquezas en el país. Fue un avance en la economía que pasó de ser una economía más basada en las haciendas a una economía que buscaba la autonomía del campesino. La reforma agraria implementada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado representó un gran cambio para el poder político en el Perú. Este proceso significó un golpe de gracia, como lo señala el historiador Peter Claren, ya que le puso fin a la oligarquía terrateniente que había estado gobernando desde la época colonial. Visto desde un punto de vista político, sí fue beneficiosa, ya que eso le da frente a la oligarquía mediante una serie de reformas en las cuales se encuentra la reforma agraria de 1969, bajo el dicho campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Esto dando incorporación del campesinado al cuerpo del Estado y dejando de ver al Estado como un ser alejado de ellos y pasar a ser el defensor de clases marginadas, logrando que el campesino se pudiera sentir como un sujeto de derecho ante la ley y eliminando la base de la clase dominante para, según Julio Clotter, prevenir un estallido social más radical. Aunque esto generó bastante descontento en los propietarios expropiados, fue un mecanismo que permitió al Estado derrumbar estructuras de servidumbre y crear nuevas más inclusivas, aunque fueran un régimen autoritario. Para terminar este punto, una de las medidas implementadas durante su gobierno fue la toma de medios de información, silenciando así la libertad de prensa, con el fin de silenciar la oposición que ejercía la oligarquía, ya que ellos usaban estos medios para criticar sus reformas. En conclusión, consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú porque buscó corregir profundas desigualdades que durante muchos años afectó a la población campesina. Aunque su aplicación presentó dificultades y algunos resultados económicos siguen siendo debatidos. Esta reforma permitió transformar la estructura agraria del país y reducir la concentración de tierra a manos de unos pocos. Además, favoreció una mayor inclusión de los sectores rurales y contribuyó al reconocimiento de los derechos y la participación de los campesinos en la sociedad. Por estas razones sostenemos que sus aportes sociales y políticos fueron fundamentales y su impacto positivo fue mayor que sus limitaciones.